Hola, buenas tardes. Aquí es la tarde. Ya, hoy día, en Verdades Absolutamente Relativas, le voy a hablar un poco de lo que yo nombré colonización. Me pasaron unas aventuras con una empresa española instalada en Chile que trata, de mi punto de vista, los clientes de manera muy mala. Y después empecé a meditar sobre el tema porque esa empresa española de celulares, eh, ¿por qué está instalada en Chile y por qué se permite tratar a la gente tan mal? A la mirada de la gente con lo cual me relacioné en esa empresa, me di cuenta que tratan también los empleados muy mal. Y después pensé, pero Chile fue colonizado por españoles. ¿Cómo se puede que empresas españoles siguen siendo aquí? Y después cuando empecé a meditar el tema, ese es un tema absolutamente global, ¿no? De los países colonizadores que han seguido con presencia en otros países, ¿no? Hay un escándalo en Francia que todos los europeos callan, por ejemplo, que son las obras de arte robadas en África, por ejemplo, y que hay un museo lleno de obras que no fueron regaladas, no fueron compradas, y Francia no propone comprar las obras y no quiere devolver la obra. ¿Cómo se llama esto? Es un robo, claramente, ¿no? Eh, y después me digo, ¿por qué estoy pensando esto? Y ya, esto fue como un clic, que si la persona no hace un trabajo para salir de sus dificultades, imagínate, y multiplicas X personas, X millones de personas que no hacen ese trabajo para salir de sus dificultades al nivel de un país, ¿no? Eh, sí, Chile, yo leí un libro excelente que le aconsejo a todos los chilenos y demás, que se llama Historia Secreta de Chile, de un autor que encontré excelente que se llamaba David, que explica muchas cosas sobre cómo Chile llegó a la independencia, porque aparentemente la independencia chilena fue orquestada por una logia masónica, orquestada por ingleses, ya. Como francés yo fui criado en el odio de los ingleses, ¿no? Que son como, en el inconsciente colectivo francés hay un odio de los ingleses desde la Edad Media, imagínate, que sigue activo. Regularmente los diarios activan esto. Eh, de alguna manera, tomar conciencia es el primer paso por salir de la historia. Así que obviamente voy a hacer todo por salir de las garras de esa empresa española instalada en Chile de celular. Ni voy a decir su nombre porque sería hacerle publicidad. Y que la publicidad hasta negativa se queda publicidad. Así que voy a evitar de decir cómo se llaman, pero todos ustedes se van a, o la gente que vive en Chile se darán cuenta de cuál es esa empresa asquerosa. Eh, y después empecé a meditar también sobre el tema espiritual, porque la colonización no es solamente una colonización económica, eh, de guerra, etcétera, es una colonización espiritual, espiritual. Y vivimos en un mundo a donde hay una verdadera guerra espiritual entre gente de diferentes religiones. Me considero absolutamente sin religión. Yo soy absolutamente creyente en ese ser todopoderoso que se llama la divinidad, que yo puedo llamar, prefiero el universo, porque si lo llamo Dios voy a tener problemas con uno o el otro que lo llaman de manera diferente, pero esto, hay una guerra. Date cuenta que el Papa católico actual es argentino porque la meta del Vaticano es de recuperar sus clientes en Sudamérica, porque se enfrentan con otros religiosos que son los evangélicos, eh, que dominan bastante o que crecen mucho en Sudamérica, en todos los países. Un país tradicional como Brasil, por ejemplo, está invadido absolutamente y con gente que son realmente colonizadores. Colonizadores por la estupidez de alguna cosa que venden como la realidad, ¿no? Creer en un libro simbólico sagrado, la Biblia, creer de forma absolutamente literal, es estúpido. Tener pastores que explotan la falta de cultura de gente pobre para sacarle el poco de dinero que tienen, por ejemplo. Eso existe. Yo escuché la historia de una pastora evangélica
que decía que no, que los pastores no se enriquecen con el dinero que le dan los creyentes que vienen al templo, porque el dinero sirve para construir casas en el paraíso para que cuando los fieles se mueren, tienen su casa en el paraíso. Perdón, eso te parece una broma, pero si lo pone en el sentido literal, en la realidad, es un robo de nuevo, es asqueroso. Hoy día el planeta es bastante alcanzable por todos lados, así que la colonización es una cosa de otro siglo, de otra forma, de otra época, pero sigue siendo absolutamente presente, ¿no? La colonización económica, por ejemplo. Los Estados Unidos son, como decía mi querido Alejandro, son el país dominante del mundo. Todo el mundo debería votar por el presidente de Estados Unidos, porque es el país, ya, hay unos países que luchan contra ellos, pero que domina y que coloniza todo el mundo. Coca-Cola fue una empresa que utilizaba la CIA cuando no podía enviar un espía en un país. Coca-Cola contrataba a la persona como empleado de Coca-Cola y entraba en el país así. Hoy día la colonización no es tan aparente. Facebook, Google, son elementos que colonizan la mente y la forma de pensar de la gente. Eso es el lado oscuro. El lado luminoso, que tenemos acceso a informaciones, que tenemos posibilidad de contactarse a través del mundo y de organizarse y de desarrollar nuestro espíritu crítico y de analizar y de tomar conciencia. Pero eso creo que me fue permitido porque he tomado conciencia de dónde vengo, del árbol, de las dificultades de mi árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Hola Renata, hola a los que me saludan. Así es, y me enojé contra los evangélicos y después me di cuenta que son colonizadores en el fondo. Me enojé porque son las únicas personas que me insultan y que me prometen el infierno porque soy un sirviente del diablo. Desgraciadamente no soy tan sirviente del diablo, porque yo sería sirviente del diablo, yo sería muy rico. ¿Ya? Pregúntate quién es muy rico, quién habla del diablo todo el tiempo, quién lo invoca en su templo, en sus iglesias todo el tiempo y que tiene una fortuna tremenda. ¿Quién tiene esto? ¿Quién sirve el diablo finalmente? ¿No? Desarrolla tu sentido crítico. Piénsalo bien. ¿Ya? Ese es el episodio número 15, que es el arcano del diablo, en el tarot de Marsella, que es una herramienta espiritual de autoconocimiento. ¿Ya? Nos sirve a predecir el futuro. En la Biblia, en el Corán, te dicen que prohíben ese tipo de cosas, pero es para leer el futuro, no para desarrollar tu conciencia, conectarte con tu alma, obviamente. Esto, pero ser consciente, desarrollar tu sentido crítico, eso no les sirve a los colonizadores, porque también tiene poder a evitar de ser parte de ese sistema de colonización. Dejar de tomar Coca-Cola, por ejemplo, porque Coca-Cola es muy útil para sacar el óxido de tus herramientas y es todo. Por ejemplo, dejar la adicción o dejar de ser un consumidor ciego que consume porque hay que consumir, por ejemplo. Eso es la reflexión, desarrollar el reciclaje, ese tipo de cosas. Eso es salir de forma simple y valiosa en tu mundo, porque deja de esperar que el mundo cambie, cámbiate a ti mismo y un día vamos a despertarnos con el famoso salto cuántico, porque mucha gente están tomando conciencia, mucha gente están trabajando sobre ellos mismos de múltiples formas, porque todas son buenas si aumentan la conciencia, y esto va a ser un momento donde se llama el fenómeno de masa crítica. La raza humana va a cambiar, ¿ya? Romper unos falsos paradigmas, por ejemplo, hay que salvar la Tierra. No, la Tierra es absolutamente tranquila, es una planeta jovencita. Lo que hay que salvar es la humanidad. Tomar conciencia que nuestra civilización es fantástica al nivel tecnológico, pero es todo. Al nivel humano, podíamos mirar lo que se pasaba en las épocas de la antigüedad griega, por ejemplo, y
y los pueblos originarios que tienen un montón de conocimiento increíble y que funcionan de acuerdo con el sistema que se llama la naturaleza y el planeta. Eso es el futuro lindo, interesante, es el futuro humano. Esto es, ¿ya? Le agradezco mucho. Cuidado con la colonización disfrazada de espiritualidad demasiado fácil que va a pescar la gente en su pobreza, en su distreza, y por manipularlos que la vida después va a ser maravillosa. Cuando se mueren van al paraíso. Ya sean el Islam o el cristianismo que te vende esto. No, el paraíso es aquí y el infierno también. Tú puedes elegir, ¿ya? Eso. Muchas gracias por haberme escuchado y le digo al próximo episodio. Y buenas noches, buenas tardes, buenos días por otras personas bajo otro uso horarios. Gracias. Dios le bendiga. Hasta luego.